Entonces, hoy día va a estar conmigo Manuel Bernales. Él es experto en conflictos ambientales y gestión social. Él conoce muy bien el tema, se ha pateado, como se dice, el país, ha trabajado desde diferentes sectores la problemática y lo que va a hacer hoy día es ayudarnos a entender una vez más de qué se trata todo esto y sobre todo nos va a dar unas aristas importantes respecto de qué podríamos hacer. Y esto es importante de tenerlo en cuenta porque este es un año electoral. Recordemos que el próximo año tenemos elecciones, que es muy complicada la situación respecto, además de los mismos candidatos. Hay que tener muchísima conciencia sobre lo que vamos a elegir. Así que voy a dar la bienvenida a las personas que se están reuniendo ahora mismo para, ya no veo, para poder conversar de este tema y le voy a dar la bienvenida, mientras tanto, a Manolo. Aquí estás. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto poder tener esta entrevista contigo. Eh, He estado revisando información, intercambiando además ideas siempre para tratar de brindar perspectivas interesantes. Así que listo para comenzar cuando tú lo digas. Bueno, vamos a comenzar un poco. Lo que yo quería pedirte era que nos dibujes el monstruo, digamos, ¿no? A partir de ciertos casos Sí, específicos. Lo sí. primero de lo que podríamos hablar es de cuál es el papel del oro ilegal en el Perú, cuál es el epicentro y qué es el ciclo del oro. Ya, me encanta lo que planteas. Ojo, quiero hacer primero un pequeño paso atrás. Eh, Quienes trabajamos en consultoría, en los temas de conflictos, en los temas de gestión social, hacemos mucho el trabajo de pronóstico, de poder identificar los escenarios que vienen. Y aquí lo primero que hay que reconocer es que tenemos un chip errado que nos viene de estos trabajos de poder identificar el futuro de fuera y nos hablan, ¿no es cierto?, de futuros inciertos, ambiguos, volátiles, cambiantes. Ojo, lo que voy a decir no es autoría mía, lo he tomado de alguien que además le recomiendo mucho seguir, que es Gustavo Prado de Trendo, México, una empresa y una persona que se ha dedicado a hacer pronósticos, a mirar tendencias. Y él lo que dice es que en nuestros países es muy fácil pronosticar, es muy evidente identificar hacia dónde vamos. Estamos en una sociedad que en general tiene pocos cambios. Y lo vamos a demostrar identificando las raíces de la situación de Patás, las raíces de la situación de la minería informal, ¿no es cierto?, que ha tomado junto con la criminalidad, con otros elementos, eh, esta actividad. Algo que es muy positivo dentro de todo este mar de noticias tan duras es que, como nunca, el periodismo nacional se ha enfocado en brindar información de qué es lo que está pasando, cuál es esa realidad, qué pasa en los socavones, cómo ingresa la maquinaria, etcétera, etcétera. Nunca habíamos puesto todos los reflectores en esta realidad y eso creo que es lo más valioso en lo cual tú eres, para lo cual tú eres parte, ¿no es cierto?, de este esfuerzo de brindar luz en este problema que ya es un problema nacional de gran envergadura. Entonces, respondiendo a tus preguntas, yo voy a señalar cuatro raíces estructurales que explican y que nos permiten entender hacia dónde vamos. Sí se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, se cortó un poco, pero bueno, ahora ya hemos recuperado. Cuéntame las cuatro raíces. Ok. Bueno, la primera es la tendencia global, ¿no es cierto?, en la compra de oro. Evidentemente, este es el tema de la gran demanda del oro. Estamos viviendo en lo que muchos especialistas en finanzas llaman el gran reseteo mundial, en el cual hay mucha incertidumbre de cómo va a evolucionar el mundo en términos financieros y el, ¿no?
Manolo, este precio Manuel, que... Manuel, escucha, ¿Sí? ¿Me escucha. escuchas ahí? No, se ha cortado. Repíteme. Estabas diciéndome que estamos en esta tendencia global de la compra de oro, ¿no? Es como un reseteo, me decías. Sí, algunos especialistas en finanzas hablan del reseteo del sistema global financiero, ¿no? Donde las monedas fiat se han decantado, son monedas basura que no valen nada, ¿no es cierto? Y entonces el refugio y la manera, ¿no es cierto?, de cuidar, ¿no es cierto?, el capital es comprando oro. De hecho, ya el oro es el mercado más manipulado del mundo y hoy en día ya es imparable y claramente la tendencia del precio creciente del oro es innegable, ¿no? Entonces, vamos con la primera tendencia que claramente podemos definir hacia dónde va en el futuro, ¿no? Y eso, ¿en qué se manifiesta? En una presión durísima a aquellas zonas productoras y eso nos lleva a patas. Ya. O sea, el oro está subiendo de precio y por lo tanto todo el mundo va encima de las Siguiendo. zonas donde hay oro y ahí llegamos a Patás, a toda la región y al Perú, porque el Perú es rico en oro. Así es. La segunda causa estructural que tiene que ver justo con lo que tú estás señalando es la recolocación de la minería de oro en el Perú. Si miramos hace 5, ¿no es cierto?, o 10 años atrás, ¿no es cierto?, se vino configurando una minería de oro muy importante que hoy en día ya está en declive y en proceso de cierre. El ejemplo de esto han sido, bueno, el ejemplo más importante es Yanacocha Newmont, ¿no es cierto?, una empresa de clase mundial que ha sido la principal productora y que centraba el epicentro de la producción de oro en Cajamarca, ¿no? Hay otras empresas como Barrick Golpirina, ¿no es cierto? Y otras más, pero eso ya cambió y ha habido un traslado. Hoy en día estamos hablando, ¿no es cierto?, de la libertad, pasamos de Cajamarca a la libertad, donde tenemos sobre todo empresas como Poderosa, Marsa, hay otras más, pero digo estas dos sobre todo porque Poderosa ha sido el epicentro de la actividad minera y de toda la conflictividad y la violencia, ¿no? Entonces, claramente pasamos de empresas de clase mundial transnacionales a empresas nacionales. Okay. Y acá un primer señalamiento, estas tienen una cultura empresarial que dadas las exigencias son una cultura empresarial pobre. Se han quedado, ¿no es cierto?, en el reto de poder enfrentar esta situación que la sobrepasa claramente. Y el gran actor en estos escenarios es la informalidad, la minería artesanal, la minería informal, ¿no? Ese es el gran actor. En términos de cifras, ¿no es cierto?, globalmente, ¿no es cierto?, algunos dicen que puede explicar el 40% de la producción en estas zonas, pero yo me atrevo a decir que más, ¿no? Y aquí vamos a la tercera causa estructural que tiene que ver con la informalidad. Entonces, muchos piensan que hay un divorcio entre lo formal y lo informal y no es así. Están estrechamente vinculados y tienen, ¿no es cierto?, mecanismos por el cual se alimentan entre sí, ¿no? La formalidad y la informalidad están estrechamente vinculados. Un ejemplo de ello, por ejemplo, tiene que ver con los esfuerzos que se han hecho para tener colaboración. En el año 2016 tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional de Minería que se hizo justamente acá en Piura y uno de quienes presentaban sus experiencias era el gerente de comunicaciones en aquel entonces, ¿no es cierto?, de Poderosa y tuvo un caso muy exitoso de acompañar el proceso de formalización de los mineros artesanales que están alrededor de su operación. Ese trabajo incluso recibió en ese congreso un premio de responsabilidad social. ¿Y cuál es la lógica? ¿Por qué hay ese acompañamiento? Una de las lógicas es que en aquellas zonas donde la minería formal, estas empresas, ¿no es cierto?, de un nivel mucho mayor, no pueden entrar porque
su capacidad operativa hace que eso no les resulte tan rentable. Allí es donde entran los artesanales y la clave está en que ese mineral vaya a sus plantas de procesamiento, ¿no? Entonces, en algún momento ha sido tal esa simbiosis que hasta, podríamos decir que hasta la mitad, en algunos casos más, en unos casos menos, eso va a depender mucho del ciclo, ¿no es cierto?, de la actividad minera, pero imagínate, la capacidad operativa de esta planta, de la empresa formal, podía llegar al nivel óptimo de operación gracias al mineral que sacaban, ¿no es cierto?, los artesanales. Entonces, eso en un momento de colaboración. Evidentemente, esta colaboración no es fácil, no está exenta de tensiones. Hay ahí distintos problemas que se han producido, algunos no te los puedo señalar. He tenido la suerte de trabajar con varias de estas empresas y hay información que es confidencial, pero lo concreto es que es una situación que no es una armonía, pues una situación en la cual hay situaciones de presión, de tensión, de negociación, de precio, etcétera, ¿no? Y que a eso hay que sumarle la aparición de las plantas procesadoras informales, o me atrevería a decir ilegales en este caso, porque no cuentan con los permisos. Ya se han identificado más de 30, ¿no es cierto?, en esta zona del país, y si esto se produce es porque esto evidencia que esta no ha sido una relación fácil y en la cual el Estado se ha comenzado a sustraer, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es un avance gigantesco de la informalidad, ¿no? Ahí es donde entra el Reinfo, donde no solo les permite poder operar, ¿no es cierto?, librarse de acciones administrativas y penales, sino evadir impuestos. Entonces, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Cuando nosotros vemos la producción oficial de oro y lo que se exporta, ¿no es cierto?, las cifras son contundentes. Hay varios, sobre todo de cooperación, ¿no es cierto? Es una ONG muy denostada, muy atacada, pero tiene información clave que recoge además de las cifras oficiales del propio Ministerio de Energía y Minas y de otras instituciones que muestran cómo hay una brecha entre la producción formal y lo que vendemos al mundo, ¿no? A ver, entre estos puntos que has mencionado, hay uno que es muy interesante respecto de la convivencia de la formalidad con la informalidad y que yo traslado al tema de las empresas grandes que han trabajado en colaboración con los artesanales. Eso en primer lugar, ¿cómo ha sido este trabajo? O sea, en lo que puedas contarnos, porque realmente cuando uno lo ve desde afuera, cuando la gente lo ve, Sí. se ve algo así como los buenos y los malos. Quizás desde esta otra perspectiva tuya nos puedas ayudar a vislumbrar esa primera parte para no crucificar tan alegremente a quien toque, ¿no? Me encanta lo que dices, porque acá hay un tema que es crucial. Finalmente, los recursos son propiedad de la nación. Eso es muy importante y deben de beneficiar a la sociedad. Y el minero, y en este sentido yo me identifico plenamente con aquellos que ejecutan de manera honesta esta actividad para el bien de sus familias, ¿no? Entonces, en un momento, y esto tiene que ver un poco con la coyuntura del Estado, donde se trataba de impulsar la formalidad, prácticas ambientalmente amigables, ¿no es cierto?, se empezaron a dar algunas sinergias. Ya te digo, el año 2016 para mí fue un año muy, muy interesante porque estas ideas comenzaron a confluir, ¿no? Y eso es lo que hizo posible que en un escenario en el cual eran muy pocos o casi nulos, ¿no es cierto?, aquellos mineros artesanales que lograban su formalización, Poderosa fue una empresa que tuvo una experiencia en la cual logró estas formalizaciones, ¿no? O sea, Apostando Poderosa. por este camino y esta visión que se ha abandonado. A eso es que allí en mineros artesanales, mineros ilegales, mineros informales, o sea, allí hay una diferenciación que me gustaría que hagas para que se vea cuáles de entre artesanales, informales e ilegales son aquellos que se pueden rescatar para tener una minería saludable, sostenible,
no ilegal, ¿no? Para que no se convierta en una economía ilegal. Me encanta. Comencemos con algo muy simple, ¿no? La minería ilegal es aquella que se da en zonas donde está prohibida la actividad minera. Machu Picchu, ¿no? Nadie puede hacer minería en un santuario, ¿no? Es una área natural protegida con categoría de santuario en la cual este tipo de actividades están absolutamente prohibidas. Hay otras zonas, ¿sí? Que también son áreas naturales protegidas, pero que sí permiten este tipo de actividades. En el caso de los santuarios, no. Lugares arqueológicos, vas a destruir el lugar arqueológico. Entonces, aquellas actividades que se hacen en zonas prohibidas son ilegales. Vale. Y se entiende por informales, por aquellas que las hacen en zonas no prohibidas, pero que todavía no han completado el proceso, ¿no es cierto?, para poder tener todos los permisos administrativos, ¿no es cierto?, que requiere el Estado peruano. Y en el caso de artesanales, nos estamos refiriendo a una escala, ¿no? Es una escala, si lo queremos ver de un modo más bucólico, de aquel minero que se esfuerza, que va, que lucha, que no tiene tanto capital, pero que en el caso de la minería de oro, si lo hace bien, muchos de ellos logran escalar rápidamente y empiezan a tener capital, a comprar maquinaria, se asocian, etcétera. Entonces, salen de esa categoría y por lo tanto su nivel de tributación tiene que ser otro. Ese es uno de los problemas de la info, ¿no? Por ejemplo, se oculta muchos de estos mineros que ya han pasado a un volumen de producción que no les corresponde la categoría, ¿no es cierto?, de artesanales. Pero todo este tema, ¿no es cierto?, de la informalidad, que vamos a ir, ese es el gran problema, no solamente para esta minería, también para la minería de cobre, algo que no se había visto antes, ¿no? En términos, además de ingreso para el Estado, el mineral más importante no es el oro, es el cobre. El cobre, ¿no? Sí. Por nombrarte algunas ideas, nada más que son muy interesantes, ¿no? En las Bambas, ¿no? Uno de los proyectos más importantes de cobre que tenemos en Perú, chino, hay una serie de productores también informales que operan hacia el otro lado, ¿no es cierto?, del yacimiento, y que lo obtienen y lo producen de una manera informal por unas redes informales, donde también está el Estado chino como comprador. Entonces, todo hace indicar que el Estado chino juega por las dos vías, tanto por el lado formal como por el lado informal, pero para asegurar, ¿no es cierto?, este mineral que necesita. O sea que también hay minería informal del cobre. Por supuesto, ¿no? Y en la medida en que esta causa raíz, que es el precio de los metales, mantenga su tendencia, evidentemente va a haber un incentivo gigantesco, ¿no? Un incentivo tan grande que es imparable. En el caso del cobre, el incentivo es distinto porque va de la mano con la tendencia global de las energías verdes que requieren. Entonces, mientras que en el oro es el sistema financiero, y el oro, ¿no es cierto?, como reserva de capital, en el caso del cobre es pues un tema de industrialización y de energía verde, ¿no? Pero son tendencias globales fuertes en las cuales, por lo ¿Cómo va con la señal? Sí, te escucho, aunque la señal nos está pasando un poco una mala pasada. Sí, nos está jugando mal. Pero bueno, volvamos al tema de cómo Poderosa logró articular con mineros artesanales. Ya nos has hecho la diferencia entre ilegal, informal y artesanal. El artesanal es aquel que, digamos, es formal, ha crecido un poco y el ejemplo que nos dabas es que en el 2016 Poderosa logró alianza con estos mineros para poder, digamos, con la condición de que el material vaya a su planta procesadora. Ya nos vas a explicar luego lo que pasa después con el mineral, pero me interesaba el esfuerzo que ha hecho la minería privada grande por también terminar con esta situación. O sea, ha puesto también de su parte. Por supuesto. Ojo, el artesanal puede ser tanto formal como informal. Eso sí es importante. Entonces, yendo a tu pregunta, Poderosa en aquellos años empieza a acompañar la estrategia del Estado en busca de la formalidad y de mejoras prácticas ambientales. Pero poco a poco ha habido un divorcio
y un desacoplamiento de la función técnica y política del Estado. Y eso nos lleva a la cuarta raíz estructural. Y va a sonar muy feo, pero lo tengo que decir muy claro, que es el Estado corrupto y la representación política criminal. Y lo que digo se sustenta, esto último, por ejemplo, si tú haces un recuento de las leyes más importantes que se han, ¿no es cierto?, promulgado a través del Congreso, son leyes que favorecen a la actividad criminal, ¿no? Hace algunos años atrás, recuerdo cuando teníamos algunos de estos trabajos, discutíamos mucho sobre los candidatos políticos en los distritos y los vínculos que había con la minería y algunos de los informales, etcétera. Hoy en día, esa representación de estos intereses informales e ilegales está en el Congreso. Tenemos un presidente del Congreso que ha sido representante, ¿no es cierto?, de estos intereses mineros informales. Entonces, claramente la configuración que hay hoy en día es otra, ¿no? En ese mismo sentido, ¿no?, ¿cómo podemos entonces hacer para enfrentar este cuarto gran problema, que es, o raíz estructural, que es la criminalidad organizada y particularmente la criminalidad organizada internacional? Esta ya es una tendencia global, ¿no? Que la podemos ver en nuestros países de una manera muy dura. Probablemente el caso más dramático en los últimos años, yo estoy muy cerca, ahora que vivo muy cerca de Ecuador, tú sabes la situación que ha vivido Ecuador de inseguridad tremenda, ¿no? Y nosotros estamos ya viviendo circunstancias muy similares, el número de asesinatos, de extorsiones, sicariato, gota a gota. Yo actualmente vivo en Los Órganos, ¿no es cierto? Un pueblo pequeño, pero ya se ve la presencia del gota a gota. Y algunos otros poblados pequeños, vamos a hablar, por ejemplo, de Lobitos, ¿no?, con una tradición más turística, de olas, etcétera, con una presencia también de actividad de petróleo, pero ya están preocupados, ¿no?, de que estas actividades comiencen a llegar. Es un fenómeno que nos está impactando de manera muy fuerte, pero sobre todo por esa desprotección que estamos teniendo desde las altas instancias, ¿no es cierto?, del poder ejecutivo. Yo quisiera señalar también que el Perú ha tenido otros momentos tan o más difíciles que este, ¿eh? Recordemos, tú y yo hemos vivido lo que ha sido el terrorismo, ¿no?, donde no sabías, ¿no es cierto?, cuál era el futuro del Perú, donde mucha gente, al igual que ahora, se iba del país porque creía que este país no iba a ningún lado, que lo que nos esperaba era la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos vencido al terrorismo? Porque el terrorismo, en una parte muy importante se le venció, en otra no, pero en una parte muy importante sí, gracias a la inteligencia de la policía. Hay que reconocer, estas unidades se crearon en la época de Alan García, ¿no es cierto? Tomaron muchos años porque el proceso de inteligencia es un proceso lento, ¿no?, que requiere dedicación, disciplina, método, herramientas, infiltración, una serie de técnicas, ¿no? ¿Y qué pasa hoy día con inteligencia de la policía? La utilizamos para Vladimires, Nicanores. No está alineada con los problemas del país. Yo te quería plantear, la semana pasada entrevistaba a Dante Vera y en la misma línea en la que tú me hablas, me señalaba que esta criminalidad organizada que entra ahora a acoplarse con la minería, con la minería ilegal, lo que busca es adueñarse de territorios. Eso a mí me espantó porque una cosa, como él decía, es el delincuente que roba oro o que saca un poco de oro ilegal y otra cosa es la criminalidad organizada que viene, digamos, como una ola en todo el continente, que es una criminalidad que tiene, digamos, su centro financiero en paraíso fiscal y que además había llegado a Perú porque había visto ausencia del Estado, riqueza de oro, de coca, de madera, y había visto que podía penetrar en el político. Pero lo que a mí me impactó es que querían territorio, Manolo. Entonces, esto es como, ahora que mencionas el terrorismo, es como otra vez una guerra. A ver,
uno de los problemas ya voy a utilizar de una guerra de socavones porque tienes gente armada. Nunca en la historia de la minería se había visto que unos grupos atenten contra otros tirándoles dinamita, ¿no es cierto?, armados, ¿no? Es más, voy a corregirme un poco. Si en alguna vez se había visto en la utilización, por ejemplo, de dinamita y ese tema vinculado, ¿no es cierto?, a estos productos mineros, es en el terrorismo, ¿no? Por eso. No sé si, que era justamente ahí ese debate que había, ¿no es cierto?, de cómo evitar alimentar a Sendero, ¿no? Entonces, estamos otra vez en este mismo tipo de situación, pero con la diferencia de que tenemos un grupo transnacional con capacidad logística, con capacidad legal, con cruce de recursos, con penetración en las autoridades, toda la logística, ¿no es cierto? Ya que habías hecho esa pregunta que no la había respondido, todo eso oro tiene que salir y sale por bien, ¿no es cierto? Entonces, esa logística sería imposible sin la colaboración de la policía. Imposible, ¿no? Y de otras autoridades, por supuesto, ¿no? Entonces, pero no quiero decir con esto que no necesitamos a la policía. Todo lo contrario, necesitamos, número uno, la inteligencia de la policía, la capacidad operativa de la policía, pero esto pasa también nuevamente por un sistema, ¿no es cierto?, en el cual esta fuerza pública se desarrolle, crezca. Veía hace poco un programa por el cual algunas personas señalaban que los procesos, ¿no es cierto?, de incorporación de postulantes a la Policía Nacional del Perú dejaban mucho que desear, estaban llenos de problemas, ¿no? Entonces, tenemos que resolver muchas causas de raíces de fondo. Ahora bien, si analizamos cada una de estas 4 tendencias que yo me he permitido ahí señalar de manera sucinta, todas van a peor. Nuestro escenario en el corto plazo es muy negativo. ¿Qué nos puede ayudar a salir? Dada esta configuración, uno apostaría, ¿no es cierto?, por un cambio de representación política en las nuevas elecciones, pero tú más que nadie sabes los problemas que el país está enfrentando por la cooptación de las instituciones, ¿no es cierto?, electorales, la tergiversación de las leyes de los procesos electorales. Entonces, el escenario es muy oscuro, ¿no? Es muy oscuro. Y eso explica también el creciente aumento, ¿no es cierto?, de la cantidad de compatriotas que se va, ¿no? Que se va. Y no piensas que es gente que necesariamente tiene dinero y lo está protegiendo, sino de gente también con escasos recursos que quiere poner un pequeño negocio y que ve que se tiene que enfrentar a problemas que van más allá de sus posibilidades, ¿no? Que no son problemas económicos, son problemas de la presencia del Estado. A eso iba. Tú planteabas o planteas que, que las empresas nacionales, las grandes empresas tienen que desarrollar herramientas de gestión e inversión social, pero que solas no pueden, que tiene que ser también con el Estado. Entonces, ¿cómo ves ahí el panorama? ¿Hay algún tipo de posibilidad para lograr esta sinergia? Porque las empresas privadas, Vamos con algo. hay que reconocer que las grandes empresas privadas se les puede criticar por un montón de cosas, pero sí que se han movido para poder lograr sacar adelante esta actividad que es principal ingreso para el país también. Sí, vamos ahí con algunas ventanas de oportunidad. Yo creo que ya una parte importante del sector empresarial ha caído en la cuenta que necesitamos mejorar estas situaciones de fondo. Y pasa de la misma manera con alguna parte importante de la sociedad civil. Ojo, el gran peligro que tenemos en esa mirada, porque yo quería ir un poco también con la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia, que es esa manera, vamos a partir del tema de la idiosincrasia informal. El informal cree y piensa que esa es la única manera de salir adelante económicamente. Así es. ¿Sí? No ve otra. Entonces, ese mismo chip lo tenemos vinculado, ¿no es cierto?, a cuáles son las salidas que ven ¿no es cierto?, el sector empresarial, la sociedad civil, y hay que apostar por esa construcción de paz.
Pero el gran peligro es el populismo o las soluciones, entre comillas, de mano dura que no funcionan. Hay una especialista que además tú la conoces, Lucía Damer, que ha llegado a ser asesora del presidente chileno Boric, muy envuelta en los temas de criminalidad organizada, y ella señalaba lo siguiente: la salida es con estrategias sociales, ni con militarización, ni con estrategias, ¿no es cierto?, similares. Necesitamos desarrollar estrategias que ayuden a la población y que no la pongan como la tuvimos en un momento en el terrorismo, ¿no es cierto?, donde la población estaba en el medio de dos, ¿no es cierto?, grupos de metralla, por una parte la del Estado y por otra parte la de los grupos terroristas. Entonces, necesitamos estrategias sociales. Ya hay un grupo, he visto ya algunos comunicados de algunos gremios que están buscando y están comprometidos con esa salida democrática que necesitamos, pero es una lucha intensa y que la Pero, vamos a ver, como pero dices tú, en los próximos meses. en el caso de Patás, por ejemplo, que tú conoces también, las estrategias sociales, ¿cómo se implementarían? O sea, vamos a un ejemplo concreto, porque creo que es bueno que la gente visualice, que los que nos ven visualicen, eh, aunque sea, aunque sea algo que no sea inmediato, que, o sea, no hay ningún plan, Manolo, no hay todo lo que tú dices, y he escuchado a varios especialistas, los que saben plantear más o menos lo mismo, pero parece que a los que gobiernan les da flojera, o sea, la estrategia social, el abandono del Estado, la sinergia con la empresa privada, la sinergia con las comunidades. Hace poco hablábamos aquí con el representante de las mujeres Aguajún en Condorcanqui, donde también tienen las consecuencias, ¿no?, de la minería ilegal, y es más o menos lo mismo, pero por alguna razón, por incompetencia, supongo yo, no se da ni un primer paso. Ya, a ver, lo clave en este tipo de situaciones es que nadie puede salir solo. Se necesita trabajo en conjunto del sector privado, de la sociedad civil organizada y de las fuerzas del orden y del sistema de justicia. Esto tiene que ir en paquete, ¿no? Entonces, a los productores artesanales que con mucho esfuerzo les ha costado crecer, ¿no es cierto?, desarrollarse, comprar maquinaria, por supuesto que les afecta estar en medio de una guerra, estar tratando de generar riqueza mientras tienes, ¿no es cierto?, un grupo criminal que te sopla sobre la nuca y que con toda seguridad les debe hacer exigencias, ¿no? Entonces, se necesita el apoyo de estos grupos que trabajen de manera concertada para poder diferenciar, ¿no es cierto?, y poder operar de manera inteligente. La presencia de fuerzas militares por sí solas no lo van a hacer, ¿no? Se requiere de toda esta concurrencia. Y escuchaba, seguramente tú también has visto, ¿no es cierto?, al alcalde cuando salía a Lima, que no quiere regresar. Entonces, lo que te muestra es un camino de desolación, de soledad, de aislamiento, que es justamente lo que hay que combatir. Hay que acompañar a las autoridades, a la representación. Hay un grupo que no sé exactamente cómo estará en este momento, Amapatás, que es justamente la asociación. El nombre además a mí me gusta mucho, Amapatás, ¿no? Que es de los mineros artesanales, pero que tratan, ¿no?, al menos lo señalan así, de poder generar una situación positiva. Entonces hay que articularse con estos intereses. Y eso no es fácil, ¿no?, pero requiere de un esfuerzo coordinado. El Ministerio de Energía y Minas ha dejado atrás este acompañamiento, ¿no? Lamentablemente, este es un tema ya de los propios problemas que tenemos nosotros con el Ejecutivo. Tú dices, le da flojera, yo lo que digo es una corrupción galopante, ¿no es cierto? Es un desinterés, la aprobación, ¿no es cierto?, que tiene la presidencia, creo que es una muestra clara de dónde estamos. Es un escenario muy negro el que tenemos por delante, pero hay muchas cosas por hacer. Desde la perspectiva de las propias empresas, se requieren, por ejemplo, estrategias de seguridad patrimonial, que antes eran inimaginables. En el caso de las propiedades de las empresas, ¿no es cierto?, son territorios grandes, es imposible hacer un control de todas las bocaminas
que se puedan hacer, ¿no? Los ingresos a los socavones. Pero requiere justamente de un trabajo colaborativo con los mineros informales que están en ese camino, ¿no es cierto? La sociedad civil, la policía, ¿no es cierto? Para tratar de comenzar a tener un control, ¿no? Finalmente, las rutas de acceso a muchos de estos distritos son pocas. Entonces, todo el armamento que haya pasado tiene que haber pasado por alguna de estas vías que son fácilmente controlables. No estamos hablando de una zona con miles de posibilidades de acceso, son zonas alejadas, ¿no es cierto?, donde se pueden controlar, pero se requiere un compromiso desde las autoridades políticas e institucionales al nivel más alto, ¿no? Y esto pasa también por cambiar este proceso de deterioro que hemos tenido en muchas de nuestras instituciones, en las cuales estos mecanismos de corrupción han servido en la práctica para el enriquecimiento de algunos de sus integrantes, ¿no? Y recordemos un poco lo que era en las zonas de narcotráfico, ¿no? Donde a veces se iban a algunas autoridades y sabían pues que ahí hacían su caja para alguna parte de su vida, pero justamente esto es parte de lo que tenemos nosotros que combatir y que cambiar, que pasa sobre todo por la convicción de que necesitamos hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Manolo, Para poder tener un país en el cual queramos seguir viviendo. Tú que, a propósito de eso, tú que has estado en muchos conflictos de ambos lados, ¿cómo es, qué es lo que la gente, qué es lo que la gente que vive alrededor de estas zonas piensa? ¿Cómo le ha cambiado su visión de sociedad, ¿no? En Condorcanqui, por ejemplo, nos hablaba Rosemary, otro colega que tengo allí con el que hablé previamente, me hablaba que la presencia de la minería ilegal y la ausencia del Estado habían producido una desestructuración social brutal, ¿no? O sea, como una inercia, como que la gente, en el caso de ellas, tenían un problema de violación gravísimo y el SIDA se está extendiendo muchísimo y no, la gente no se indigna, pero no hay más, no se puede. No sé cómo es en el tema, por ejemplo, en la zona de Patas o en las zonas mineras. Mira, ahí hay sí, ahí hay un tema en el cual estamos en transición que yo creo que es clave, ¿no? Que tiene que ver con justamente la idiosincrasia. Durante las últimas décadas, y yo al menos es lo que yo he podido ver, hay esta idiosincrasia, ¿no es cierto?, de que la gran actividad empresarial es una actividad que va en contra del individuo, del peruano, y que se aprovecha de sus recursos, ¿no es cierto? Y ve más bien al informal, lo tiende a romantizar, ¿no es cierto?, a ver que surge con su esfuerzo y trata de salir adelante, ¿no? Esta es una mirada que hay que cambiar, pero de la cual se aprovecha el populismo, ¿no? Para señalar los buenos y los malos, la gran empresa es la mala y la población, ¿no es cierto?, se enfrenta a estos grandes intereses. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo desde varios aspectos, ¿no? Incluso desde aquellas cosas que las propias empresas tienen que corregir. Ahora bien, con la llegada de la criminalidad organizada, yo creo que la población, cuando ve, ¿no es cierto?, que un pequeño bodeguero, que un pequeño comerciante, que un heladero, imagínate, jamás se había visto, ¿no? Se le exige, ¿no es cierto?, un cupo, y yo creo que esto está despertando. Hay un peligro, ¿no? Hay un peligro. Tenemos un vacío de los sistemas de justicia, ¿no? Digo los sistemas porque tenemos varios en el Perú. Pero si alguien comienza a ejercer la justicia y esta empieza a tomar legitimidad, esto podría voltear la balanza, tanto para la criminalidad como para el Estado. El vacío de justicia es uno de los temas prioritarios que tenemos que atacar, porque es lo que va a dar legitimidad a quien quiera cambiar esta situación. Pero si ese vacío de justicia la toma el crimen organizado, nos vamos al desfiladero, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Patás, Anuska Buenaluque de Epicentro entrevistó al fiscal
que quiso detener a este delincuente sindicado como el autor de la masacre de los 13 trabajadores de Patás. Se llama, o le dicen, Cuchillo. Y el fiscal explicó que no pudo detenerlo, ¿no? Porque la pistola que le incautaron no tenía el percutor, se lo habían quitado. En fin, lo que nos quedó claro es que esta gente sabe por dónde, digamos, aceitar, por decir de alguna manera, y sabe por dónde evadir, ¿no? Entonces, me parece bien interesante que plantees este primer hilo como hilo conductor para poder desenredar esto, solo que otra vez la policía está en juego y otra vez el sistema de justicia tú conoces mejor que yo. ¿Es posible que el sistema de justicia reaccione a esta situación? Yo en general tiendo a ser bastante optimista con las posibilidades del sistema de justicia, pero se requieren ciertas condiciones. Básicamente las voy a resumir en dos. La primera y la más importante es justamente un tema bastante álgido, que es el trabajo sinérgico, operativo entre la fiscalía y la policía. Justamente donde se han logrado hacer en los años del narcotráfico los mejores acciones en contra del narcotráfico es cuando la policía y la fiscalía trabajaban en armonía, unidos. Eso hay que tomarlo, esa es una de las mejores lecciones aprendidas que tenemos, ¿no? Y la segunda condición importante tiene que ver con justamente el desarrollo de leyes que ayuden en este proceso. Pero lo que estamos viendo es no voy a decir un retroceso, sino unas leyes que apoyan a la criminalidad organizada. Y eso es lo que tenemos que dar marcha atrás, rápidamente, ¿no? Ahorita yo diría que eso es, si yo estuviera en los pies de la policía y en los pies, ¿no es cierto?, de la fiscalía, esa sería mi principal demanda, ¿no?, para poder actuar. Ojo, hay que también considerar algo que también para mí es muy importante. Estos dos trabajos en estas zonas tan difíciles lo hace gente muy especial, gente que realmente quiere ejercer ese rol, tiene esa vocación, y para no defraudar, ¿no es cierto?, esta vocación, necesitamos acompañarlos institucionalmente, ¿no es cierto?, y con este esfuerzo legislativo que en este momento no lo tenemos lo contrario, pero ese es un punto neurálgico, ¿no? Otro punto importante que te quería preguntar era el tema de, ya nos has explicado la minería informal, ilegal, artesanal, la sinergia que ha habido positiva en su momento con una gran minera para poder, digamos, desde las grandes empresas tratar de combatir de alguna manera esta ilegalidad que trae criminalidad. ¿Qué pasa con las rutas de salida y qué pasa con las plantas donde se procesa el mineral? Bueno, en general, como toda actividad extractiva de recursos naturales, esto es como un embudo, ¿no? Es un embudo que tiene un avance ancha, más compleja, ¿no es cierto?, de distintas zonas de producción, donde no es fácil controlar todo lo que se produce en el territorio, pero de ahí tienes un espacio más estrecho en el cual tú tienes las plantas, ¿no es cierto?, donde llega el mineral, y luego llegas a las refinadoras, que son mucho más pocas, ¿no? O sea, son un número mucho menor, y de ahí, bueno, ya a las fases de exportación propiamente. Entonces, allí se requiere una estrategia. Ojo, en los últimos años el Estado ha estado trabajando justamente con estrategias para ver las cadenas de las actividades ilegales e informales, sobre todo las ilegales, ¿no? La Fiscalía ha apoyado mucho en este trabajo y hay que retomar ese esfuerzo. Hay conocimiento, hay personas, hay funcionarios, hay policías, hay fiscales con gran conocimiento práctico, ¿no es cierto?, que saben cómo aprovechar esta información y cómo diseñarlas. Pero necesitamos que las autoridades políticas, ¿no es cierto?, aprovechen estos recursos y los pongan en valor. Esto no va a pasar ahora, no va a pasar con el actual gobierno, eso es evidente. Entonces, nos la estamos jugando en la próxima elección, porque lo que puede pasar es que se pierda una generación con esas capacidades. Entonces,
un poco lo que conversábamos ahora en la tarde antes de esta entrevista, ¿no? De repente lo que ponemos en juego son los próximos 20 o 30 años del país o más. Entonces, lo que hay en juego en las elecciones es muy grande. No es solamente la designación de un ejecutivo para los próximos años. Tiene que ver con estas capacidades que el Estado ha creado, que mucho le costó desarrollar y que si las pierde, volverlas a tener va a tardar probablemente más de una década. Y todo esto sumado al tema de que esta gran actividad ilegal que mueve millones no tributa. Ahí te perdí con esto último. Que te estaba diciendo que todo esto, todo este panorama que nos estás pintando está ligado a una actividad que mueve millones y encima no tributa. O sea que encima de perder 20 años, quiero decirte, sí, es que espero que no, que espero que todo esto que hacemos desde las redes sociales, los periodistas, sirva para poder guiar un voto mejor. Quiero decir, si esta actividad crece, encima nos vamos a perder un montón de impuestos, porque es una actividad que no tributa, que contribuye a más informalidad. Sin duda, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales en los grupos donde nosotros trabajamos apostamos pues por apoyar el desarrollo de las empresas grandes, de las empresas formales, donde tienes una situación de los trabajadores muy ansiada por cualquier profesional, ¿no? Entonces, nos da una luz, nos da un derrotero, ¿no es cierto?, de desarrollo social. Hasta hace algunos años atrás, algunas de las discusiones que se daban en los entornos mineros tenía que ver, por ejemplo, con la asociación que había entre el índice de desarrollo humano y la presencia, ¿no es cierto?, de estas grandes empresas mineras, y hoy en día eso lo hemos perdido, ¿no? Esa gran discusión. Tenemos que volver a identificar cómo estas actividades ayudan al desarrollo. Ojo, y no estamos tocando los delirios como los que ocurren en algunas de las actividades como la Rinconada en Puno, ya eso no, para mí es inimaginable, ¿no? Estaba hablando el otro día con algunas de las personas que han trabajado allí, ya, eso ya son situaciones de problemas mucho más severos que habrá que ver cómo poder combatirlos, ¿no? Pero que son parte de una agenda pendiente y de una responsabilidad que tienen las autoridades por lo pronto con esas niñas que son raptadas, que pasan a estos círculos de trata de personas, ¿no? En fin, ahí hay una situación tremenda, ¿no? Que el Estado, frente a la cual el Estado está de espaldas, totalmente de espaldas. ¿Por qué se perdió esta discusión sobre la presencia minera en el índice del desarrollo humano? ¿Por qué se perdió esto? Bueno, yo creo que una parte tiene que ver con el cambio del cual te hablaba, al menos en algunos sectores, ¿no es cierto?, donde hemos pasado de estas grandes empresas transnacionales que están mucho más vinculadas a, por ejemplo, a sus reportes, a los enfoques de sostenibilidad y a todas estas presiones sociales por tratar de generar, ¿no es cierto?, un impacto social positivo, a empresas nacionales, y me van a disculpar, pero que están mucho más enfocadas en pequeñas acciones, ¿no es cierto?, en un tipo de actividades que no muestran, ¿no es cierto?, lo que hay en juego en el desarrollo nacional. Creo que ahí hay mucho por desarrollar en la cultura, ¿no es cierto?, de estas empresas. Y lo otro también tiene que ver con el tipo de capital, ¿no es cierto?, que ha llegado, ¿no? El ingreso del capital chino, ¿no? Es un capital que tiene una cultura totalmente distinta, ¿no? No solamente a nivel social, sino incluso con los propios trabajadores, ¿no? Sí. Shogun, Hierro Perú, creo que ha sido un ejemplo dramático, pero hay otros más, ¿no? Acá en el norte, por ejemplo, no quieren que vuelvan, ¿no es cierto?, hablo del norte, de la zona productora de petróleo del país, no quieren que vengan los capitales chinos porque el relacionamiento con los propios trabajadores es muy diferente, ¿no? Entonces, este cambio también que ha habido en estas culturas que provienen de los países
que proveen estos capitales, ha hecho que haya, a mi modo de ver, un retroceso importante, ¿no es cierto?, en estas discusiones que ponían el desarrollo del país como un tema relevante sobre el tapete, sobre el cual discutir, generar estrategias, ¿no? Y ver derroteros para saber por dónde ir. Yo para terminar te quería plantear, estuve hablando hace poco con un grupo que luego también les daré la oportunidad de hablar conmigo aquí, de tener una entrevista, respecto a si la minería o este tipo de actividad, pero básicamente la minería, sigue siendo imprescindible para el desarrollo del país. ¿Tú lo crees así? Esta es una discusión que se ha tenido varias veces. Yo he podido participar en varios lugares y hay una primera respuesta que es contundente. El Perú es un país minero. Y querrámoslo o no, vamos a seguir produciendo mineral. Querrámoslo o no. Entonces nos conviene, y me parece lo inteligente, montarnos sobre nuestra tradición, sobre nuestra posición estratégica, pero conducir nuestro destino y no que nos lleven a rastras, ¿no es cierto?, por un camino por el cual no estamos decidiendo, pero que es parte, ¿no es cierto?, de nuestro futuro y de nuestro presente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de reservas, las reservas de oro estamos, así como estamos ya estamos en el tema de oro fuera de los 10 primeros productores globales, pero con las reservas que tenemos todavía tenemos para muchas décadas primeros puestos de producción. Entonces, no nos podemos sustraer a esa realidad. Esa es una realidad. Y por más que no queramos, vamos en esa dirección. Lo que tenemos que hacer es ir de manera inteligente, aprovechar los recursos y que sirvan para promover el desarrollo nacional. Déjame hacer un pequeño ejemplo del Perú en la era del guano. Lo estaba revisando hace unas noches atrás. Fue tanto el ingreso del guano, era como si así lo ponían, todo el petróleo lo produjera un solo país, ¿no? Fue la riqueza del guano que la tributación dejó de existir en el Perú. Y el daño que nos hizo eso como país, ¿no? Todavía lo pagamos hasta el presente, ¿no? Entonces, creo que también, y acá me gusta mucho siempre leer de historia y aprender de nuestros errores en el pasado, ¿no? Hemos tenido muchas oportunidades. Esta es una oportunidad y hay que verlo así, pero necesitamos tomar las riendas de este escenario tan complejo, ¿no? Finalmente, parte de lo que está aquí es la conducción democrática, ¿no? ¿Cómo hacemos para democráticamente poder gestionar todos estos retos, la criminalidad, la corrupción, ¿no es cierto?, el desarrollo? Estamos en eso, no hay otro camino más que afrontar lo que es el presente que tenemos. Bueno, en ese sentido, digamos, puntos de vista o aportes como los tuyos y varios especialistas que conocen el tema va a ser importante y la idea es que se traduzca, como dijiste tú, en un voto consciente, ¿no? Un voto que nos permita democráticamente elegir a personas que sepan conducir esta situación. Eso es complicado porque estas mafias también están penetradas en la política. Sin duda, pero esa es la gran apuesta. En términos políticos necesitamos retomar nuestra ley de partidos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los procesos primarios para poder pasar a una representación con una base real. Y son discusiones en las cuales los jóvenes tienen que comenzar a tomar parte, ¿no? Porque finalmente el país es de ellos. Nosotros ya estamos en nuestra etapa, no es si final, ¿no? Pero sí estamos en una etapa más tardía, ¿no? Ya buena parte de lo que hemos logrado está atrás, más que en lo que viene por delante. Muy bien, Manolo, muchas gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias a los que nos han visto. Ismael Soto, muchas gracias por tu opinión. He tratado ahí de traducir un poco para que
para que Manuel nos dé su opinión sobre lo que nos has planteado. Muchas gracias a todos. La entrevista va a quedar colgada en YouTube. Así que hasta la próxima, Manolo. Gracias por haber aportado hoy día sobre este tema tan importante. Gracias por la invitación y me dejas pensando con algunas ideas, así que continúo este trabajo de aprendizaje, ¿no? Finalmente, la realidad y la problemática nacional es un trabajo continuo. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós a todos.